¿Te das cuenta? Bueno, estamos en Huánuco, camino al Parque Nacional Tingo María. De aquí a Tingo María hay 3 horas, de Lima a Huánuco hay 8 horas y te vamos a dar otro tip de viaje. No esperes estar en tanque de reserva para poder cargar combustible porque no sabes a cuánta distancia está el siguiente grifo. Lo que te recomendamos es que cargues cada 3/4 y por supuesto que siempre lo hagas en una estación de confianza. Estamos caminando a Tingo María y nos ha agarrado esta hermosa lluvia, así que vamos a aprovechar para darte un tip de viaje. Cuando empiece la lluvia, reduce la velocidad. No te olvides que tus llantas pueden resbalar. Necesitas tener más espacio con el carro de adelante. Si tuvieras que frenar de imprevisto, no te claves en el freno. Frena lo más suave posible y si las llantas comienzan a resbalar, suelta el freno y vuélvelo a apretar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Tingo María. Vamos a conocer el Parque Nacional Tingo María. Hemos hecho más o menos unas 11 horas desde Lima, hemos venido ruta Canta. No se olviden que también pueden venir por la carretera central. Así es, hemos dormido en un hotel anoche, está bueno ese hotel, 120 soles la habitación doble. Súper bien puesto. Buenos precios, buena comida y hoy empezamos nuestra ruta al interior del parque. Hoy dormimos acá. Ya, pero primero vamos a desayunar. Tingo, 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 tingo María. La de la lechuza, dame la monzón. Antes de entrar al Parque Nacional Tingo María hay que desayunar. Y hay muchos puestos de comida en la entrada. Estamos en la entrada de la Cueva de las Lechuzas y aquí se desayuna como se almuerza. Desayuno. 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 Miren ese desayuno. Bueno, ya entramos, ya pasamos todos los protocolos de seguridad. Para entrar aquí al parque puedes venir con un operador turístico o también puedes entrar con un orientador personal. Giovanni va a ser nuestro orientador el día de hoy. Y lo que hacen es entrar en grupos de máximo 7 personas. Así que vamos a entrar. Sí. Parte de los objetivos del Parque Nacional Tingo María es proteger toda esta cadena de montañas que forman la Bella Durmiente, ¿no? La famosa Bella Durmiente. Y recién hemos entrado y estamos más o menos, esa parte de ahí. Ahí, toda esta montaña. Debe ser como la altura de la pierna más o menos. Hay una cosa acá buenísima. Hay un río subterráneo que pasa 5 kilómetros abajo de la Bella Durmiente y sale justo acá. Pues viene del otro lado, pasa por abajo de toda la cadena de montañas y sale por aquí adentro. Adentro del parque también vas a encontrar a las personas que viven dentro de la zona de amortiguamiento. Tienen un convenio con el CERNAM para poder trabajar y de esa forma ambas partes se benefician. ¿Qué es esto? Tenemos cacao, limón dulce, rosquita, agua de piña. ¿Agua de piña? Sí. A ver, me invito una agüita de piña. A ver. Vamos a darles un ecotip. En las áreas naturales protegidas tienen los contenedores para poder clasificar tus residuos. Por ejemplo, en los orgánicos puedes poner cáscaras de frutas, cáscaras de huevo, algunos restos de comida. En los no reciclables va lo que es tecnopor, envolturas, bolsas plásticas, papeles sucios como papel higiénico, por ejemplo. Y en los reciclables puedes poner tus botellas de plástico, vasos, envolturas sin residuos, tetrapacks, latas, papel y cartón. Bueno, estamos a punto de entrar a la Cueva de las Lechuzas. Acá viven los guácharos. Estas son aves nocturnas
que ni bien comienza a oscurecer, salen, lo primero que hacen es tomar agua de las aguas sulfurosas, luego se van a recorrer toda esta zona, pueden recorrer hasta 240 kilómetros para buscar su alimento y cuando comienza a salir el sol, regresan acá a la cueva. Se alimentan de los frutos de las palmeras, así que cumplen un rol muy importante porque son transportadores de semillas y se calcula que aquí en la cueva deben haber unos 6.000 guácharos, pero deben estar durmiendo. Hay que entrar con mucho cuidado, no hay que hacer bulla, porque recuerden que esta es la zona en la que están todas estas aves y vamos a ver qué más encontramos. Bueno, caminas por la cueva de las lechuzas, todo está así señalizado con un camino y no saben la cantidad de escarabajos que hay aquí en el piso, que se comen las heces de todas las aves que hay acá, de los guácharos, de los loritos, de los murciélagos. Son una gran cantidad de escarabajos. Bueno, los guácharos, ¿escuchan? Nos están tirando excremento. Bueno, es como una especie de polvillo. Es un polvillo negro. Pero es porque, claro, están aquí durmiendo, porque ellos duermen de día y viene la gente a meterse en su cueva. Por eso es que la recomendación es no hacer bulla. A mí no me gustan mucho las cucarachas, pero esta cucaracha de acá está impresionante. La cucaracha albina, mira, chicos. Es blanca. Señor, ¿pero qué se siente que una cucarachaza te esté caminando por el brazo? ¿Ah? Ay. Señor, tú eres el rey de las cucarachas. Seguro trato de hablar, pero no puedo. ¿Qué se siente? En verdad lo caso, porque no te hacen nada, pero se siente raro pues tener una cucaracha encima, ¿no? Porque sabes que son cucarachas. Porque sabes que son cucarachas. Bueno, una de las cosas que nos dijeron es que acá tú vas a ver muchísimas formas y lo que tienes que hacer es dejar volar tu imaginación. Y un ejemplo clarísimo es que yo aquí estoy viendo un puma y Fernanda ve un chancho volador. Es un chancho volador en picada. A ver, ¿dónde está tu chancho, por favor? Mira, esta es la cabeza y esta es la naricita y ese es el ojo. Entonces, es un chancho que está mirando para él. Ahora, ¿dónde está tu puma? No, la toma no le hace... Mira, déjame... Mira. Aquí está el diente. Y esta es la cabeza. Ahí está. Tu puma, mucho más claro que tu chancho. Estamos entrando a una parte es como más profunda de la cueva. Y los sonidos de las aves se hacen más fuertes, como que se intensifican. Es decir, todos los guácharos empiezan a hacer como una especie de advertencia, ¿no? Sí, definitivamente todos se comienzan a poner mucho más alerta y te están avisando que te están mirando, ¿no? Pero eso es porque hasta hace algún tiempo las personas venían y cazaban a los pichones, porque tienen alto contenido de grasa. Entonces entraban acá y cazaban pichones para comerlos. Ahora eso ya no sucede, pero eso ha generado la desconfianza de los guácharos y las personas. Por eso, aunque este lugar es hermoso, lo que recomendamos es hacer una visita corta para molestarlos lo menos posible. ¿Cómo se llama esa hormiga? Nombre no me recuerdo muy chulo, pero su nombre es perro negro, ¿no? Esa es la hormiga perro negro. La habré visto de más pequeña, tú, ¿no? ¿Qué no pica? No, eso no. ¿Tipo de qué es eso? Lo tiene, si lo aplazas te va a hincar, ¿no? Pero no es tan... Bueno, a unos metros de la cueva de la lechuza hemos llegado a un ojo de agua que nos dicen que el agua es súper pura, así que vamos a aprovechar para llenar nuestros tomatodos. Es agua que sale directamente de la montaña. Hace calor, ¿eh? Y hace sed también.
ejemplo de acuerdos de conservación son estos helados. Justo en la salida, por esta parte de Cueva de las Lechuzas, está este puesto de helados que tienen una alianza estratégica. Acá todos se benefician. Por ejemplo, ellos trabajan aquí en el parque, pero a la vez los insumos para preparar los helados son comprados a productores de toda esta zona de amortiguamiento, toda esta zona de influencia. Hola. Buenas tardes. ¿De qué sabor tienes? Tengo café, cacao, guanábana. Bueno, helados en mano, dejamos esta parte que es la Cueva de las Lechuzas. Vamos a ir ahora hacia el sur del Parque Nacional Tingo María a conocer la Catarata de la Quinceañera. Son 20 minutos en auto y luego cruzas el río Guayaga ya para internarte hasta la catarata. Así es. ¿Vamos de una vez? Vamos. Comiendo heladito. Bueno, pero antes de pasar por la Catarata de la Quinceañera, a solamente 3 minutos de la entrada de la Cueva de las Lechuzas, está la fábrica de chocolates Chocopasión. Chocopasión, suena bien. Bueno, esta es una cooperativa de productores de cacao que tiene un acuerdo de conservación con el Cernam. Así que esta fábrica es parte del circuito turístico del Parque Nacional Tingo María y vamos a poder entrar a la fábrica y conocer exactamente cómo se hace el chocolate. Bueno, y después de conocer cómo es todo el proceso, cómo se hace el chocolate aquí en la fábrica, tienes la tienda, mira, 82%, 80%, 60% cacao. Y lo más bonito es que tienen este sello del Cernam de Aliados por la Conservación. Este es un chocolate hecho con cacao de un área natural protegida. Así que es muy, pero muy especial. Y ese es un ecotip. Puedes comprar a negocios que sean aliados por la conservación. ¡Quiero a todos! Bueno, desde la Cueva de las Lechuzas hemos agarrado la carretera Tingo María Huánuco hasta el kilómetro 7. Hemos manejado unos 20 minutos más o menos hasta el cartel del Cernam del sector turístico La Quinceañera. Espérate que veas en qué vamos a cruzar. Ven. Bueno, acá en el Parque Nacional Tingo María, en la zona de La Quinceañera, hay que cruzar el río Guayaga. ¿Y cómo lo cruzas? Lo cruzas en el Guaro. Parque Nacional abarca son de 4.777 hectáreas, ¿no? Eso es todo lo que es áreas naturales protegidas. Y esta área, como dice que estamos ingresando a visitar, es cabecera, es una parte de la cabecera de la Bella Durmiente. Ah, Entonces todo lo que vierten, como dicen, sus aguas son afluentes de manantiales. sí. Sí, son manantiales y esos manantiales son producto del bosque mismo, ¿no? Ya que generan, como dice, las raíces son las que generan ese recurso, ¿no? Podemos tomar el agua que encontremos. Sí, pueden tomarla directamente ya que... Miren este árbol hermoso. Este árbol se lo llaman el renaco. ¿Renaco? Este es el árbol renaco. Y este es el árbol más antiguo dentro de este bosque, ¿no? de este área, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Más de 100 años, ¿no? Creo que tiene unas líneas de vida con las cuales los biólogos, los botánicos la identifican, ¿no? ¿Y qué función cumple este árbol? Esta función lo que cumple es dar vida a los animales acá, ya que es un árbol frutero y también a la vez guarece a los animalitos que pernotan en las noches. Es una raíz, ¿eh? Que esto está así. Esa pared es una raíz. Ya casi llegamos. Esta catarata tiene
como 47 metros de altura. $47 de altura, más o menos. Esta catarata se llama la quinceañera porque dicen que tiene como que la forma, ¿no? Aquí vienen como los hombros, el brazo, ¿no? La silueta de la quinceañera, y acá, cuando cae más agua, se hace como una especie de, como la falda del vestido. Entonces, la quinceañera es su tono, en su fiesta. Bueno, aquí nomás, cerquita de la zona donde te permiten acampar si vienes con tu carro, están los baños. Así que te dejan los baños abiertos toda la noche y aquí haces tu campamento. Ahí arriba está la cueva de las lechuzas. Y esta es la zona en la que te permiten pernoctar si es que vienes con tu carro. Aquí en esta área del Parque Nacional Tingo María. Acá puedes poner tu carpa. Estamos cocinando. ¿Qué estás haciendo, señor Duro? Colando un poquito de café. Cafecito. Lo que te permiten es pernoctar aquí, es decir, no es que puedas durante la noche hacer los circuitos e ir por los senderos que tiene el parque que se hacen de día con un guía, sino que lo que puedes hacer es dormir en esta zona y despertar literalmente en un paraíso en el medio de la selva. Así que vale la pena. Vamos a cenar, vamos a dormir y vamos a escuchar todos los sonidos de la selva de noche. Estamos a 15 kilómetros de Tingo María. Hemos agarrado la carretera hacia Huánuco y hemos llegado al sector 3 de Mayo. Acá es importante que traigas tu repelente, tu bloqueador, tus botas y si te quieres meter a la catarata, obviamente tu ropa de baño. De todas maneras, vamos a caminar por la selva a conocer una de las cataratas. Estamos cruzando el río. Esta vez en puente. Pero el puente se mueve. Este es el puesto de control 3 de Mayo. Si cruzamos el puente, y lo primero que vamos a ver es el puesto de control. Aquí también puedes venir a acampar, traes tus cosas y como en todos los puestos de control vas a poder tener baños. Así es, un campamento cómodo en el medio de la selva. Medicina local para limpieza de bichos. Desparasitar. Desparasitar, exactamente. Y cuando toman eso sí tienen que tener cuidado porque si lo tomas mucho, tiene que ser con personas que saben, tiene que ser dieta, dicen. No comer grasa. ¿Y qué sacan del tronco? La resina. La resina la lo sacan de ahí, resina. la resina. ¿Y lo reconoces por qué? Porque es blanco el tronco. Sí, blanco, yo lo reconozco por la hoja, por blanco, sí. Si le hinchas sale como una sustancia, resina lechosa. Eso lo sacan y lo utilizan como medicina. ¿Y cómo se llamaba? Oje. Oje. Pues anteriormente pues no me técnico. Oje, mejor, suena más fácil. Uy. Segundo, ¿eh? En todo el parque encontramos el tipo de rocas, como ustedes ven, roca caliza, que es un sistema de cuevas casi en la mayoría del parque.
es un sistema de cuevas que, por ejemplo, acordamos la cueva de Chuzo, es parecido a este, sino que es pequeña. Acá tenemos el ambiplígido, es decir, con antenas grandes, con al tamaño de una mano, que vamos a encontrar acá, también están por los metidos. Solo que acá, porque es pequeña, de repente no hay guachas, pero sí el sistema de rocas, el goteo, el agua, igual esto está aquí en la cueva, pues el sistema de rocas calcáreas que hacen el... ¿Y las cucarachas ahí no? Las cucarachas sí encontramos, cucarachas de esas blancas. ¿Sí? Jefa. Nos dicen que esta es la última parte empinada, que ahí se pone todo un poquito más tranquilo. 380 metros. ¿Cómo va, señor Duro? Bien. Lo bueno es que hay cartelitos cada 50 metros para no desanimarte. Sí, sí, ya falta poco. Ya falta menos. Es una zona de riesgo. Señor Duro, 100 metros. 100 metros. Si el cartel no miente. Ahí está. La catarata. ¡Wow! Miren eso. ¿Nos bañaremos o no nos bañaremos? Allá va. Bueno, el Parque Nacional Tingo María es un área natural protegida relativamente pequeña, son 4.777 hectáreas, es chica, pero tiene la categoría de Parque Nacional por la gran biodiversidad que tiene. La Cueva de las Lechuzas está súper fácil de visitar, hemos visto a muchas familias con niños que vienen hasta acá, puedes venir en carro, toda la ruta está súper asfaltada. En cualquier carro, ¿eh? En cualquier carro, y la ciudad la tienes muy cerca del parque. Así es, estás a 10 minutos de la ciudad, puedes acampar como lo hemos hecho nosotros con carro, con carpa, hay mucha oferta de hoteles, de restaurantes y gran parte del objetivo del Parque Nacional Tingo María es, como les decía, proteger esta biodiversidad y toda esta cadena de montañas que forman la Bella Durmiente. No puedes venir a Tingo María sin conocer la Bella Durmiente. Bueno, no nos queremos ir, pero tenemos que seguir nuestro viaje. Así es, nos da pena dejar Tingo María, nos ha encantado estar acá. La verdad que el parque está hermoso y tiene todas las comodidades, todos los servicios para que puedas venir. Así que espero que todos puedan venir a visitarlo y en cada lugar que visites vas a encontrar además un gran ejemplo de lo que son los aliados por la conservación, de estos acuerdos que hay entre el Parque Nacional Tingo María y la población de la zona de influencia, de la zona de amortiguamiento. Así que hay muchas experiencias por vivir acá en Tingo María, espero que puedan visitarlo. Nosotros nos vamos. Adiós. ¿Te das cuenta?